Hola, acabamos de terminar una sesión de coaching. Si quieres verla, está en coachingrealista.com. Entra en el campus y busca la del 17 de mayo del 2023. Sabes que no la puedo compartir aquí en YouTube porque es privada y es exclusiva para alumnos de la escuela. Los aprendizajes de esta sesión, yo diría que los coaches han aprendido em, que intentar entender al cliente puede ser un obstáculo, porque íbamos ya por el minuto 45 y todavía no estaban aplicando lo que es la forma de indagación que dice el método, porque estaban intentando entender en su cabeza lo que el cliente estaba exponiendo. Y entonces, eso es un reto. Para el coach es una cosa que debe evitar. ¿De acuerdo? Entonces, el coach no debería intentar entender no debería intentar darle sentido en su realidad a lo que el cliente dice, porque si no se está metiendo en el laberinto del cliente. Pues eso es una de las cosas que han aprendido que puede ser un obstáculo para hacer coaching. Otra cosa que han aprendido es que es la importancia de buscar de nuevo el aprendizaje, de buscar el ejemplo que demuestre que lo que dice el cliente está sucediendo y que además sirva de apoyo para encontrar la versión que está siendo y la que quiere ser. ¿Vale? Pues estos dos elementos se han combinado y era el minuto 45 de sesión y todavía no habían preguntado por la versión de ti que quieres cambiar, la versión de ti que no estás siendo, porque estaban muy ocupadas intentando entender todo. Hasta que yo he insistido, he interrumpido, que para eso es una tutoría, he interrumpido, he insistido y he explicado que es muy importante, que esto hay que buscarlo. Y entonces les he pedido que sigan el método, básicamente. O sea, estaban todavía en etapa 2 y en etapa 2 lo que hacemos es buscar el rumbo y tratamos de estructurar la información del cliente. Hacemos las dos cosas. Lo que no hacemos es estar 40 minutos tratando de comprender la situación actual del cliente. No, ¿de acuerdo? La situación actual es una nube que, bueno, es importante que se comente para entender el contexto, pero no tenemos que analizarla. ¿De acuerdo? El coach no está ahí para eso. Em, Otro aprendizaje que se han llevado de esta sesión es algo muy, muy importante. Y esto sí creo que es diferente a otros vídeos y que esto no lo he comentado antes. Y es la importancia de que al escuchar la respuesta del cliente, el coach debe valorar si el cliente ha entendido la pregunta. Y si no la ha entendido, debe decidir si su curiosidad, si debe insistir en resolver la curiosidad. Te pongo un ejemplo. Si nada más empezar la sesión, tú buscas, como estábamos nombrando, ¿no? En etapa 2, haces un tanteo y lanzas una pregunta para buscar la versión de él que está siendo y que quiere dejar de ser. Y el cliente no entiende la pregunta y te responde otra cosa con información más o menos interesante, pero que permite ensanchar y tal. Pues igual el coach ahí se da cuenta de que la pregunta no ha sido entendida, pero tampoco pasa nada, porque la información que está aportando el cliente es relevante y se puede utilizar y seguimos. Perfecto. Pero si en el minuto 20 el coach desarrolla de nuevo esta curiosidad, lanza una pregunta buscando un ejemplo que fundamente, buscando esa versión del cliente que quiere cambiar, y el cliente no entiende la pregunta, o por lo que sea, y responde otra cosa, ahí ya es distinto. Ya lleváis 20 minutos, ya va siendo hora de que vaya apareciendo esa información. Entonces, ahí el coach debe darse cuenta de que el cliente no ha entendido la pregunta, valora si debe insistir, y ahí creo que sí debería insistir. Esto ha sucedido al acabar la sesión. Al acabar la sesión yo le he preguntado al cliente, oye, ¿esto es suficiente? Y el cliente ha dicho, no. No, porque lo que me llevo de la sesión es algo que no conocía, algo nuevo que voy a poner en marcha, pero no sé si resuelve el problema. Lo que yo quería preguntar es si era suficiente el descubrimiento para terminar la sesión. Y lo que el cliente ha interpretado es si era suficiente para resolver el problema. Ahí me he dado cuenta de que no ha respondido a mi pregunta, de que no ha entendido mi pregunta. O por lo menos, fíjate, no tengo ni que valorar si la ha entendido o no, pero desde luego no ha sido respondida mi pregunta. Yo le he preguntado, yo quería preguntarle si esto es suficiente para la sesión y él me ha respondido a la pregunta de si esto es suficiente para el proceso. En ese momento, llevábamos 1 hora y 5 minutos, sí era importante resolver la curiosidad si el descubrimiento era suficientemente relevante como para terminar la sesión. Así que sí he repetido la pregunta. Le he dicho, perdona, me refería
a que si crees que es suficiente para la sesión. Y entonces el cliente ha dicho, sí, 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 pero perfectamente, claro. Es que precisamente aquí en esta sesión he encontrado esto y ahora lo que tengo que hacer es probarlo. Y luego ya veré si resuelve o no resuelve el problema, porque para eso estamos en un proceso. Él descubre cosas en la sesión, se las lleva, las aplica, y si no son suficientes y todavía quiere seguir trabajando, pues bien, seguimos trabajando, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que estos son los descubrimientos que han hecho las coaches en esta sesión. Era una sesión tutelada donde estaban dos coaches, un cliente y yo. ¿De acuerdo? El cliente es un cliente real que tiene un objetivo real. Yo ayudo a las coaches a ejecutar la sesión y las voy guiando. Y los aprendizajes, pues esto, de que si hay un método es por algo, que no dediques tanto esfuerzo en entender tú lo que el cliente está contando y que tienes que ser consciente de que el coach es el que dicta la estructura de la sesión, por lo tanto, no puede ser que en el minuto 45 el coach no haya hecho ninguna pregunta sobre la versión de él que está siendo que quiere dejar de ser. Y la otra, el atento a la respuesta del cliente, porque si al observar su respuesta te das cuenta de que no ha entendido la pregunta, debes valorar. Hay que repetir la pregunta, hay que insistir en la curiosidad y ahí tienes que tener en cuenta la pregunta, el valor de la curiosidad que buscabas, el momento de la sesión, muchas cosas para decidir en cada momento si esa curiosidad debe ser resuelta o no. Todo esto está explicado en detalle en el método. Yo aquí en estos vídeos lo cuento, pues comparto aprendizajes esperando que te sean útiles para desarrollar tu capacidad como coach. Pero si quieres aprender coaching realista, lo tienes todo en coachingrealista.com. Es que además entras en la web y empiezas a estudiar o a aprender de forma gratuita. Te suscribes por email y te empezamos a contar cómo funciona el método. Gratis. Y te damos acceso al campus para que puedas empezar a estudiar los fundamentos. Y si después de estudiar los fundamentos y ver cómo es el campus y ver cómo funciona el método con los emails que te vamos enviando, decides que quieres seguir estudiando, entonces tú marcas tu ritmo. Puedes seguir de forma autodidacta o puedes seguir con profesores. Puedes seguir con una baja inversión económica y estudiando tú por tu cuenta, o puedes ir a un buen ritmo con profesores y una clase a la semana directo hacia tu camino de certificarte y de convertirte en un coach profesional, en un coach realista. Los dos métodos te sirven, ¿de acuerdo? Van a distinto ritmo. Si eliges la forma autodidacta, pues luego puedes contratar tutorías y puedes contratar acceso a exámenes. Y si eliges la opción con profesores, está todo incluido y vamos a un ritmo, una clase por semana y hasta que llegues a tu destino de ser un buen coach realista. Espero que todos estos vídeos te sean útiles y si quieres aprender, ya sabes, coachingrealista.com. Ahí lo tienes todo. Hasta luego.